¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un día más de química del primero técnico y segundo científico. Nuestro tema de hoy es ley de Proust o ley de las proporciones constantes. Entonces aquí tenemos una pequeña teoría, dice ley de Proust o de las proporciones constantes o definidas. Esta ley establece cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto definido, lo que hacen siempre según una relación constante de sus masas. O sea que las masas deben ser constantes. Y aquí tenemos nuestra ecuación. La masa de A1 sobre la masa de A2 debe ser igual a la masa de B1 sobre la masa de B2. Esto de acuerdo a los elementos que vamos a ir utilizando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los reactivos. Esta parte, esto son los reactivos y esto sería el producto. O sea que las masas deben ser constantes. Y aquí la primera actividad dice conceptualizo correctamente los términos, ley de las proporciones constantes o ley de Proust. Esto van a ir buscando en el PDF y van a ir respondiendo. Aquí leyes ponderales también. Vamos a ir buscando y responder. El segundo también dice aquí, contesta las siguientes preguntas. ¿En qué consistió el aporte de Joseph Louis Proust en el estudio de la química? Eso tenemos todo en el PDF. Que permite demostrar la ley de las proporciones constantes o definidas. O sea, vamos a ir leyendo e ir completando. Aquí en el punto 3 nos dice, demuestra la ley de Proust en los siguientes planteamientos. En el punto A, para formar ácido nítrico, HNO3 se hace reaccionar hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Qué masa de hidrógeno y oxígeno se necesita para combinarse con 70 gramos de nitrógeno? Entonces vamos a extraer nuestros datos aquí. Aquí me dice entonces que tenemos 70 gramos de nitrógeno. Entonces aquí vamos a poner 70 gramos de nitrógeno. Entonces debemos de comprobar. Primeramente para el hidrógeno. Entonces vamos a poner aquí para el hidrógeno. Si se cumple esta ley aquí. Entonces hidrógeno con nitrógeno. Y aquí vamos a necesitar nuestra tabla periódica. Vamos a utilizar nuestro peso atómico o la masa atómica también, como vemos aquí en esta tabla periódica que en la clase anterior estuvimos viendo también ya. Y aquí me indica esa parte. Entonces vamos a ver del hidrógeno. El hidrógeno entonces aquí vemos que es de 1. Considerar 1. Y vamos a ver también ya del nitrógeno, que también vemos que está en el problema, vemos que es de 14. Entonces vemos esta parte que es de 14. Entonces vamos a ir viendo cómo resolverlo. Entonces vimos que el hidrógeno es de 1 gramo. Entonces aquí vamos a colocar 1 gramo. Y el nitrógeno vimos que era de 14 gramos. Entonces aquí sería 14 gramos. Como me dice aquí 70 gramos de nitrógeno, 70 gramos vamos a colocar aquí, 70 gramos, y aquí vamos a colocar una X. Y hacemos en regla de 3. Va a ser X, esto hacemos en cruz aquí. Esto va a ser 1 gramo por 70 gramos. Y esto dividido con 14 gramos. Entonces, ahí gramos con gramos eliminamos. Y aquí sería entonces X va a ser igual, y ahí podemos utilizar la calculadora. 1 por 70 me va a dar 70. Entonces ponemos directamente 70 dividido este 14 que está aquí. Dividido 14. Y esto me da 5. Quiere decir que esto va a ser 5 gramos de hidrógeno. Entonces esto sería 5 gramos. Hacemos ahora con el oxígeno y con el nitrógeno juntos. Vemos aquí entonces que en esta parte el oxígeno es O3. Entonces debo de multiplicar el peso atómico del oxígeno por 3.
Y vamos a ver cuánto es su peso atómico del oxígeno. Aquí podemos observar que el oxígeno 15,99 podemos redondear a 16, entonces podemos hacer en un cálculo auxiliar como el oxígeno vimos que era 16, el oxígeno, entonces es 16 y vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué multiplicamos por 3? Porque aquí vemos que es O3, entonces 16 por 3, esto me va a dar 48 gramos. Y ahí hacemos la relación, entonces hacemos 48 gramos, hacemos con 14. ¿Qué era 14? 14 era el del nitrógeno que habíamos visto en la tabla periódica. Y aquí vamos a colocar 70 gramos y aquí colocamos la X. Entonces hacemos nuevamente lo mismo. Hacemos en cruz 48 gramos por 70 gramos, todo esto sobre 14. Entonces aquí sobre 14. X va a ser igual entonces ahí, y ahí utilizamos la calculadora, multiplicamos 48 por 70 dividido 14. Esto me da un valor de 240. Entonces aquí vamos a colocar 240 gramos. Y ahora vamos a comprobar si cumple esta ley de Proust. Entonces vamos a comprobar con las masas. Entonces debemos saber que teníamos nuestra ecuación aquí, era MA1, ¿verdad?, del elemento 1 sobre MA2 tiene que ser igual a MB1 y aquí MB2. Y hacemos entonces, en realidad sería así: la masa del hidrógeno 1 sobre la masa del hidrógeno 2 tiene que ser igual a la masa del oxígeno 1 sobre la masa del oxígeno 2. Entonces aquí en el primero teníamos que el hidrógeno es de 1 gramo, entonces aquí sería 1 gramo sobre el 2 que nos salió aquí 5 gramos, esto sería aquí 5 gramos. Esto tiene que ser igual a la masa del oxígeno 1, que en este caso es de 48, que nos salió aquí 48, ahora que multiplicamos el oxígeno por 3, todo esto sobre el oxígeno 2, que en este caso es 240. Entonces aquí va a ser 240 gramos. Entonces dividimos aquí, usamos nuestra calculadora, tiene que salirnos igual, entonces sería 1 dividido 5, esto me va a dar un valor de 0,2, entonces aquí sería 0,2, y esto me debe dar lo mismo para comprobar la ley de Proust. Entonces dividimos 48 dividido 240, esto me da un valor de 0,2 y vemos que se cumple aquí la ley. En el punto B me dice, se analizan dos muestras de amoníaco NH3 y se obtienen los siguientes resultados. La muestra 1, 34 gramos de amoníaco, contiene 28 gramos de nitrógeno y 6 gramos de hidrógeno. La muestra 2, 102 gramos de amoníaco, contiene 84 gramos de nitrógeno y 18 de hidrógeno. Verifica si se cumple la ley de Proust. Entonces aquí vamos a poner nuestros datos. En nuestros datos, la muestra 1, podemos poner así, esto sería la muestra 1, entonces la masa 1 del nitrógeno, en este caso, del nitrógeno, esto es de 28 gramos, me dice aquí, entonces aquí vamos a colocar 28 gramos, y 6 gramos de hidrógeno, entonces la masa del hidrógeno 1
también en este caso anotaremos aquí que sería de 6 gramos. Después tenemos la muestra número 2. La muestra entonces número 2 me dice que la masa es del nitrógeno entonces 2, vamos a anotar así. Esto es de 84 gramos, entonces aquí va a ser 84 gramos. Y colocamos también la masa del hidrógeno 2 que es de 18 gramos. Y comprobamos si se cumple la ley. Entonces la masa, vamos a colocar la masa del nitrógeno 1 sobre la masa del hidrógeno 1 tiene que ser igual a la masa del nitrógeno 2 sobre la masa del hidrógeno 2. Aquí reemplazamos entonces, esto sería aquí de 28, entonces esto sería aquí 28 gramos sobre el hidrógeno es de 6 gramos, entonces aquí va a ser 6 gramos. Esto va a ser igual al nitrógeno 2 que es de 84 gramos, entonces aquí es de 84 gramos y debajo es de 18 gramos. Y vamos a comprobar si cumple con la ley. 28 dividido 6, entonces esto me da un valor de 4,66. Entonces aquí voy a colocar 4,66. Aquí me tiene que salir lo mismo si es que cumple con la ley de Proust. 84 dividido 18. Esto me da un valor de 4,66. Vemos que cumple con la ley, entonces 4,66. En el punto C dice: dos muestras de óxido de cobre se han analizado con los resultados siguientes. La muestra 1, masa 159 gramos, 127 gramos de cobre y 32 gramos de oxígeno. Muestra 2, masa 795 gramos, 635 gramos de cobre y 160 gramos de oxígeno. Y aquí extraímos los datos. Masa del cobre 1 de 127 gramos, masa del oxígeno 1, 32 gramos. Aquí la masa del cobre 2 sería 635, entonces aquí sería 635 gramos. Estamos copiando esto. Y del oxígeno es de 160 gramos. Y vamos a ver si cumple con la ley. Entonces tenemos nuestra ecuación. Masa del cobre 1 sobre masa del oxígeno 1 tiene que ser igual a la masa del cobre 2 sobre masa del oxígeno 2. Y reemplazamos. El 1 le llamamos a esto, sería 127. Esto sería aquí 127 gramos sobre del oxígeno 1 que es de 32 gramos. El cobre 2 sería 635 gramos y del oxígeno de 160 gramos. Y calculamos eso. Dividimos 127 dividido 32. Esto me da un valor de 3,96. Entonces anotamos aquí 3,96. Esto me debe dar igual. Dividimos entonces 635 dividido 160. Esto me da 3,96 también. Entonces vemos que cumple aquí la ley de Proust, 96. Aquí el número 4 tiene relación con el ejercicio anterior. Nos dice: respondo luego de validar con los cálculos correspondientes. A. Determino cuántos gramos de cobre se combinarán con 8 gramos de oxígeno. Determino cuántos gramos de oxígeno se necesita para obtener 500 gramos de este compuesto. Entonces utilizamos otra vez lo del ejercicio anterior, los datos del ejercicio anterior. Puedo hacer de varias formas esto, pero vamos a hacer nosotros de esta manera. Entonces aquí me dicen el punto A: determino cuántos gramos de cobre se combinarán con 8 gramos de oxígeno. Entonces aquí tenemos que 127 gramos de cobre, entonces podemos hacer así: 127 gramos de cobre. Esto me dice aquí que tiene 32 gramos
32 gramos de oxígeno. Y me pregunta cuántos gramos de cobre se combinarán con 8 gramos de oxígeno. Entonces aquí vamos a colocar 8 gramos de oxígeno, esta parte. Y aquí vamos a colocar una X. Hacemos con regla de 3 en cruz. 127 gramos de cobre, entonces, por 8 gramos de oxígeno. Todo esto sobre 32 gramos de oxígeno. Entonces aquí gramos con gramos eliminamos y resolvemos con la calculadora. Hacemos entonces de la siguiente manera: 127 por 8 dividido 32. Esto me da un valor de 31,75 gramos. Entonces esto sería 31,75 gramos de cobre. Entonces eso es lo que se necesita. Aquí ordenar un poco, esto sería el punto A. El punto B, hacemos, aquí se puede hacer también buscando su peso atómico, ¿verdad? Pero si ya tenemos aquí los datos y comprobamos que sí cumple la ley, entonces podemos utilizar también estos datos que nos da el problema. Entonces aquí en el segundo me dice: determina cuántos gramos de oxígeno se necesita para obtener 500 gramos de este compuesto. Y entonces aquí tenemos que 159 gramos tenemos del compuesto, ¿verdad? Que es el óxido de cobre. Entonces podemos hacer de esta manera: ponemos 159 gramos. ¿De dónde sacamos esto? Aquí tenemos en este dato 159 gramos y me dice que esto utiliza 32 gramos de oxígeno. Entonces aquí voy a colocar 32 gramos de oxígeno. Y la pregunta es: determino cuántos gramos de oxígeno se necesita para obtener 500 gramos de este compuesto. Entonces aquí vamos a colocar 500 gramos y aquí vamos a colocar la X para saber cuántos gramos de oxígeno necesitamos. Hacemos entonces X va a ser igual, hacemos en cruz, sería esto con este y esta con esto. Sería entonces aquí 500 gramos por 32 gramos. Todo esto dividido 159 gramos. Y aquí resolvemos. Sería 500 por 32 dividido 159. Esto me da valor de 100,62 gramos. Entonces aquí vamos a colocar 100,62 gramos de oxígeno es lo que necesitaría. Aquí en el punto C nos dice: considerando que 34 gramos de muestra amoníaco NH3 contiene 28 gramos de nitrógeno y que 60 gramos de amoníaco requiere de X cantidad de nitrógeno. Utiliza la regla de 3 simples para hallar la masa. Entonces aquí me dice que 34 gramos de NH3 me dice de amoníaco. Esto contiene 28 gramos de nitrógeno. Entonces aquí sería 28 gramos de nitrógeno. Después, y que 60 gramos de amoníaco. Entonces aquí sería 60 gramos de amoníaco. Contiene X cantidad. Y hacemos por regla de 3. Esto hacemos en cruz. Entonces sería X va a ser igual a 60 gramos de amoníaco por 28 gramos de nitrógeno. Entonces esto dividimos con 34 gramos de amoníaco y esto resolvemos en la calculadora. 60 por 28 dividido 34. Esto me da un valor de 49,41.
Entonces vamos a anotar esto 49,41. Entonces esto es 49,41 gramos de nitrógeno. Aquí en el último nos dice el análisis de 2 muestras de óxido de zinc produjo los siguientes resultados. La muestra 1, 130 gramos de zinc. Entonces aquí vamos a colocar 130 gramos y 32 gramos de oxígeno, que sería aquí 32 gramos. Después nos dice muestra 2, que sería esta parte de la M2, 32,5 gramos de zinc, 32,5 gramos y 8 gramos de oxígeno. Entonces aquí colocamos de esta manera. Y vamos a comprobar nuevamente si cumple con la ley de Proust. Entonces hacemos la masa de zinc 1 sobre la masa del oxígeno 1 tiene que ser igual a la masa de zinc 2 sobre la masa del oxígeno 2. Entonces reemplazamos aquí. Del 1 sería 130, aquí sería 130 gramos sobre el oxígeno 1 que es de 32 gramos. Esto va a ser igual entonces a la de zinc, masa de zinc 2 que es de 32,5 gramos. Esto sobre el oxígeno 2 que es de 8 gramos. Y resolvemos esto en la calculadora. 130 dividido 32, esto me da un valor de 4,06. Entonces aquí voy a colocar 4,06. Esto va a ser igual y hago lo mismo, 32,5 dividido 8 y me da 4,06. Entonces aquí sería 4,06 y vemos que se cumple la ley de Proust. Entonces llegamos hasta ahí. Que tengan una linda jornada.